EIT.L. Osborne en la guerra. Cómo la Segunda Guerra Mundial transformó su llamado a la sanidad. Había una frialdad espiritual que se extendía como niebla densa sobre las iglesias de América en las décadas de 1930 y 1940. Las congregaciones se reunían domingo tras domingo con rituales perfectos, himnos ensayados y sermones que no tocaban el corazón. La religiosidad había reemplazado al romance con Dios. La doctrina había ahogado la demostración del poder, y mientras el mundo se desangraba en la guerra más cruel que la humanidad había conocido, muchos púlpitos permanecían mudos, incapaces de ofrecer más que consuelo teológico sin vida. Pero en medio de esa oscuridad espiritual y del caos mundial, Dios estaba preparando a un joven delgado, tímido y sin pretensiones llamado Tommy Lee Osborne, quien jamás imaginó que los horrores de la guerra serían el yunque donde se forjaría uno de los ministerios de sanidad y milagros más poderosos del siglo XX. Tommy nació el 23 de diciembre de 1923 en una familia humilde de Oklahoma, en plena época de la Gran Depresión. No había nada extraordinario en su origen. No venía de una dinastía de predicadores famosos. No tenía educación teológica formal ni conexiones con las grandes denominaciones. Era simplemente un muchacho de campo, de voz suave y espíritu sensible, que desde niño sintió un tirón en su corazón hacia las cosas de Dios. A los 13 años, durante un servicio sencillo en una pequeña iglesia pentecostal, el Espíritu Santo tocó su vida de manera profunda. No hubo truenos ni relámpagos visibles, pero algo eterno se despertó en su interior. Fue como si una semilla de fuego celestial hubiera sido plantada en lo más profundo de su ser, esperando el momento exacto para explotar en llamas de gloria. A los 14 años, Tommy ya predicaba en las esquinas de las calles, con una Biblia gastada bajo el brazo, y una pasión ardiente que no podía contener. Era torpe, nervioso, sin técnica homilética, pero había algo genuino en él. Algo que el cielo reconocía. En 1941 Bessal, con apenas 17 años, Tommy conoció a una joven de cabello castaño y ojos brillantes llamada Daisy Wasborne. Ella también había sido tocada por Dios y compartía el mismo fuego por las almas. Se casaron jóvenes, llenos de sueños y con un llamado que aún no comprendían del todo. Juntos comenzaron a viajar como evangelistas itinerantes, predicando en iglesias rurales, carpas improvisadas y cualquier lugar donde les abrieran la puerta. Pero a pesar de su sinceridad y dedicación, algo faltaba. Predicaban con fervor, pero los resultados eran modestos. Oraban por los enfermos, pero pocos sanaban. Había un anhelo profundo en el corazón de Tommy, una sed insaciable por ver el poder de Dios manifestarse como en los días de los apóstoles, pero ese poder parecía esquivo, distante, como si estuviera reservado para otros más dignos o más preparados. Entonces llegó el año 1944 Mentrané, y con él, la convocatoria que cambiaría todo. Estados Unidos estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Millones de jóvenes estadounidenses fueron reclutados y enviados a los campos de batalla de Europa y el Pacífico. Tommy Lee Osborne, con apenas 20 años, recibió la orden de alistarse. Dejó atrás a Daisy, su ministerio incipiente y la relativa seguridad de su hogar para embarcarse hacia lo desconocido. Nadie podía imaginar que aquellos meses en medio del horror, la muerte y la desesperación humana serían el crisol divino donde Dios lo quebraría, lo vaciaría y lo llenaría de una unción que sacudiría naciones enteras. Si esto está tocando tu corazón, si sientes que Dios te está hablando en este momento, escriben en los comentarios ahora. No dejes pasar este momento. La guerra no fue para Tommy Lee Osborne una experiencia de heroísmo romántico. Fue un descenso al infierno terrenal. Vio cadáveres mutilados, ciudades arrasadas, niños huérfanos vagando entre escombros, y el rostro demacrado del sufrimiento humano en su forma más cruda. Pero lo que más lo marcó, no fue el horror físico, sino el vacío espiritual que encontró. En medio de las trincheras, los hospitales de campaña y los campos de refugiados, Tommy vio almas desesperadas clamando por esperanza, por respuestas, por algo más grande que las promesas vacías de la política o la religión institucional. Y mientras servía como capellán asistente y ayudante en las Fuerzas Armadas, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Las oraciones tibias ya no eran suficientes.
Los sermones memorizados sonaban huecos. La religiosidad formal le parecía obscena frente al sufrimiento real. Tommy comenzó a clamar a Dios con una desesperación nueva. Señor, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde están los milagros que leo en tu palabra? Estos hombres necesitan más que buenas palabras. Necesitan verte, necesitan tocarte, necesitan saber que eres real. Fueron meses de agonía espiritual. Tommy escribía cartas a Daisy, llenas de lágrimas y anhelo. No puedo regresar igual, le decía. Tiene que haber algo más. Tiene que haber un poder que rompa las cadenas de la enfermedad, del pecado, de la desesperación. No puedo conformarme con una fe tibia, no después de lo que he visto. Y Dios, en su soberanía misteriosa, estaba usando cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada momento de impotencia humana, para vaciar a Tommy de sí mismo, y prepararlo para ser un vaso de honra. La guerra, con toda su crueldad, se convirtió en su seminario. El sufrimiento humano, en su aula. Y el grito de los desesperados, en su llamado profético. Cuando la guerra terminó en 1945, Tommy regresó a Estados Unidos físicamente intacto pero espiritualmente transformado. Ya no era el joven ingenuo que había partido. Había sido marcado por el fuego del dolor ajeno, y por un hambre voraz de ver la manifestación del reino de Dios. Pero aún faltaba algo. Aún no había ocurrido el encuentro definitivo que lo catapultaría a las naciones. Ese encuentro llegó en 1947, y fue tan real, tan tangible, tan glorioso que Tommy jamás pudo hablar de él sin que sus ojos se llenaran de lágrimas. Había viajado a Portland, Oregón, para asistir a una campaña evangelística dirigida por William Branham, un humilde predicador de Kentucky, que operaba en un nivel de milagros que el mundo occidental no había visto en décadas. Tommy fue como un espectador escéptico, esperando ver si aquello era genuino o solo otro espectáculo religioso. Pero lo que presenció esa noche lo destrozó. Vio a William Branham, bajo una unción tangible del Espíritu Santo, llamar a personas por nombre sin haberlas conocido, revelar secretos de sus corazones, discernir enfermedades ocultas y declarar sanidades instantáneas que se manifestaban al momento. Vio ciegos abriendo sus ojos, sordos escuchando, cojos caminando, tumores desapareciendo. Pero más que los milagros físicos, lo que quebró a Tommy fue la atmósfera. Era como si el cielo hubiera descendido a la tierra. La presencia de Dios era tan pesada, tan real, tan gloriosa que miles de personas lloraban, se arrepentían, clamaban a Dios sin que nadie les dijera qué hacer. No era manipulación emocional, no era euforia religiosa. Era el peso de la gloria de Dios manifestándose entre su pueblo. Tommy cayó de rodillas en medio de la multitud, y comenzó a llorar incontrolablemente. Dios mío, gemía, esto es lo que he estado buscando. Esto es lo que el mundo necesita. No más religión muerta. No más palabras vacías. Tu poder, tu gloria, tu presencia. Esa noche, en la intimidad de su habitación de hotel, Tommy se postró sobre el piso, y tuvo un encuentro con Dios que marcaría el resto de su vida. No hubo voces audibles ni visiones angélicas, pero hubo algo más poderoso, una comisión divina que se grabó en fuego en su espíritu. Dios le habló en lo profundo de su ser. Te he llamado a llevar mi evangelio con poder y demostración del Espíritu Santo a las naciones. Te he llamado a ser testigo de mi gloria entre los gentiles. Te he llamado a mostrarles que yo soy el Señor que sana, que liberta, que salva. Pero debes ir con mi autoridad, no con la tuya. Con mi poder, no con tu elocuencia. Con mi nombre, no con tu reputación. Tommy lloró toda la noche. Sabía que su vida nunca sería la misma. Sabía que había sido comisionado para algo que lo sobrepasaba completamente. Y sabía que si Dios no lo respaldaba, fracasaría estrepitosamente. Si deseas ese fuego, si anhelas ese encuentro, escribe "Yo quiero" en los comentarios y ora con sinceridad ahora mismo. Dios está buscando vasos rendidos. A partir de ese momento, T.L. Osborne, como el mundo lo conocería, comenzó a caminar en una dimensión de fe que asombraba incluso a quienes lo conocían. Junto a Daisy, vendieron todo lo que tenían, compraron una carpa usada y se lanzaron a las naciones. Su primer gran campaña internacional fue en Jamaica en 1948, y lo que sucedió allí fue solo el preludio de lo que vendría. Multitudes de miles se congregaban bajo la carpa y en campos abiertos.
T.L. predicaba con una autoridad que no venía de libros sino del lugar secreto. Su mensaje era simple pero demoledor: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo en los evangelios, lo hará hoy. Lo que Él sanó entonces, lo sanará ahora. Pero ustedes deben creerle, deben recibirlo, deben rendirse a Él. Y mientras predicaba, la atmósfera cambiaba. La gloria de Dios descendía como un manto invisible pero tangible. Las personas comenzaban a llorar sin saber por qué. Los enfermos sentían el poder de Dios recorriendo sus cuerpos. Los demonios se manifestaban y huían gritando. Y los milagros comenzaban a suceder sin que nadie tocara a los enfermos. Simplemente, la presencia de Dios sanaba. Los testimonios eran abrumadores. Una mujer ciega de nacimiento abrió sus ojos y comenzó a gritar de júbilo al ver por primera vez el rostro de su hijo. Un hombre paralítico durante 12 años, se levantó de su camilla y corrió por la plataforma, llorando y alabando a Dios. Una niña con una deformidad congénita en su columna, fue enderezada instantáneamente mientras T.L. declaraba la palabra de sanidad. Un sordomudo comenzó a hablar y a escuchar en medio de la multitud, y miles de personas estallaron en alabanza. Pero T.L. siempre desviaba la atención de sí mismo. No soy yo, decía con firmeza. Es Jesús, yo solo soy un mensajero. Él es el que sana, Él es el que liberta. Denle toda la gloria a Él. Desde Jamaica el ministerio de T.L. Osborne explotó como fuego en pasto seco. Viajó a Holanda, y en un solo servicio en Ámsterdam, más de 10.000 personas llenaron una plaza pública. Predicó el evangelio con poder, oró por los enfermos, y centenares testificaron de sanidades instantáneas. Fue a Alemania, aún marcada por las cicatrices de la guerra, y vio multitudes arrepentirse y volverse a Cristo. Viajó a África, y en países como Ghana, Nigeria, Kenia y Tanzania, las multitudes alcanzaron los cientos de miles. En una sola campaña en Ibadan, Nigeria, más de 300.000 personas se reunieron en un campo abierto. La gloria de Dios era tan tangible que las personas caían bajo el poder del Espíritu sin que nadie las tocara. Los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los endemoniados eran liberados. Y las conversiones se contaban por decenas de miles. Aldeas enteras se vaciaban de ídolos y fetichería, y se volvían al Dios vivo. Pastores locales testificaban con lágrimas: nunca habíamos visto algo así, nunca habíamos experimentado el poder de Dios de esta manera. Pero el secreto detrás de ese poder no era un misterio. Quienes viajaban con T.L. Daisy Osborne sabían la verdad. Los veían levantarse a las 3 de la madrugada para orar. Los escuchaban gemir en intercesión por las almas que se congregarían esa noche. Los veían ayunar durante días, buscando el rostro de Dios con lágrimas y quebrantamiento. Él le decía constantemente: el poder no viene de la plataforma, viene del lugar secreto. Si no oras, no tendrás autoridad. Si no te quebrantas, no verás milagros. Si no buscas el rostro de Dios en privado, Él no respaldará tu ministerio en público. Y vivía lo que predicaba. Su vida era un altar continuo. Su matrimonio con Daisy era un equipo poderoso de intercesión y unidad. Juntos llevaban sobre sus hombros el peso de las naciones, y ese peso los mantenía de rodillas. Si sientes este llamado en tu corazón, si Dios te está hablando ahora, entonces no silencies su voz. Responde con un amén en los comentarios. Él está buscando intercesores, está buscando adoradores, está buscando personas dispuestas a pagar el precio. Por supuesto, no todo fue gloria y celebración. T.L. Osborne enfrentó resistencia feroz. Líderes religiosos tradicionales lo acusaban de ser emocional, de manipular a las masas, de exagerar los testimonios de sanidad. Denominaciones cerradas le cerraron las puertas de sus púlpitos. Teólogos escépticos escribieron artículos cuestionando su doctrina. Incluso algunos hermanos pentecostales, envidiosos de la magnitud de su ministerio, sembraron rumores y críticas. Pero T.L. no se defendía. No gastaba energía en polémicas teológicas, ni en justificarse ante los hombres. Su única defensa eran los frutos. Que los milagros hablen, decía. Que las vidas transformadas testifiquen. Que las naciones alcanzadas glorifiquen a Dios. Yo no tengo que defenderme. Dios lo hará.
Y Dios lo hizo. Mientras sus críticos debatían, T.L. sanaba. Mientras ellos escribían tratados, él ganaba almas. Mientras ellos construían imperios religiosos, él vaciaba el infierno y poblaba el cielo. También enfrentó oposición espiritual directa. En África, brujos y hechiceros amenazaron su vida. En la India, turbas instigadas por líderes religiosos apedrearon sus reuniones. En América Latina, fue arrestado bajo acusaciones falsas. Pero en cada caso, la mano de Dios lo protegió. Hubo noches donde ángeles invisibles formaron un cerco alrededor de su carpa. Hubo momentos donde la palabra de autoridad salió de su boca y los demonios huyeron aterrorizados. Hubo instantes donde la gloria de Dios lo cubrió como un escudo, y ninguna arma forjada contra él prosperó. T.L. sabía que no luchaba contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y sabía que la única arma eficaz era la cruz de Cristo, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Una de las frases más poderosas que T.L. Osborne pronunció, y que resonó en los corazones de millones, fue esta: la iglesia no fue llamada a ser un hospital espiritual donde los enfermos se quedan enfermos. Fue llamada a ser un cuartel de guerra donde los guerreros son sanados, equipados y enviados a rescatar a los cautivos. Otra frase suya que se volvió un clamor para una generación fue: Jesús no vino a mostrarnos cómo morir, vino a mostrarnos cómo vivir. Y vivir en victoria, en salud, en poder, en propósito. Ese es el Evangelio. Y también solía decir con lágrimas: si tu Dios no puede sanar, entonces no es el Dios de la Biblia. Pero yo les anuncio hoy que nuestro Dios sana, liberta, salva y transforma. Y lo hará contigo ahora si te atreves a creerle. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Que esta historia no se quede solo en ti. Hay alguien esperando escuchar que Dios todavía hace milagros. T.L. Osborne no construyó megatemplos, ni se aferró a estructuras denominacionales. Su enfoque siempre fue las almas y las naciones. Fundó la Asociación Internacional de Fe, no como una organización burocrática, sino como un movimiento de capacitación para evangelistas nativos. Entrenó a miles de pastores y misioneros de países en desarrollo, dándoles herramientas, literatura y fe para creer que Dios los respaldaría con señales y prodigios. Publicó cientos de libros en decenas de idiomas, todos enfocados en levantar la fe del pueblo de Dios. Su libro más famoso, Sanando a los enfermos, se convirtió en un manual de fe para millones. En él, T.L. no solo compartía testimonios, sino que enseñaba teología bíblica sólida sobre la sanidad divina, respaldada con cientos de versículos y argumentos sencillos pero irrefutables. Su mensaje era claro: la sanidad no es solo para unos pocos privilegiados, es para todo aquel que cree y se atreve a recibir. Pero más allá de los números impresionantes, más allá de las multitudes y los milagros, lo que marcó a T.L. Osborne fue su humildad. Quienes lo conocieron personalmente testifican que era un hombre sencillo, accesible, sin aires de superioridad. Amaba a las personas comunes. Pasaba horas orando por enfermos en hospitales, sin cámaras ni publicidad. Levantaba ofrendas generosas para apoyar a misioneros desconocidos en lugares remotos. Vivía con sencillez, a pesar de que su ministerio manejaba millones de dólares en proyectos evangelísticos. Y siempre, le daba toda la gloria a Dios. Si alguna vez ven en mí orgullo o arrogancia, dijo una vez, oren por mí, porque ese es el principio del fin. El poder de Dios se va cuando llega la soberbia. Y yo prefiero morir antes que perder su presencia. Su esposa Daisy fue su compañera inseparable durante más de 60 años de ministerio. Juntos viajaron a más de 100 naciones. Juntos predicaron a millones. Juntos vieron la gloria de Dios manifestarse de maneras que sobrepasaban cualquier imaginación. Y cuando Daisy falleció en 1995, él siguió adelante con el mismo fervor, aunque con una herida profunda en el corazón. Continuó predicando, escribiendo, enviando misioneros, hasta sus últimos días. Falleció el 14 de febrero de 2013, a los 89 años, dejando un legado que trasciende estadísticas. Dejó una generación de evangelistas, pastores y creyentes comunes que aprendieron a creer en el Dios de lo imposible. Dejó millones de almas salvas y sanadas.
dejó naciones transformadas, y dejó un testimonio eterno de que cuando un hombre o una mujer se rinde completamente a Dios, el cielo responde con poder. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está inspirando, si sientes que necesitas más contenido como este, que edifique tu fe y te desafía a creer en lo imposible, entonces presiona el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones ahora mismo, porque tenemos decenas de historias más como esta esperándote. Historias de hombres y mujeres que pagaron el precio, que creyeron contra toda esperanza, que vieron la gloria de Dios manifestarse en su generación. No dejes que esta llama se apague. Suscríbete, actívate, comparte, porque lo que el mundo necesita hoy no son más opiniones, sino testimonios de lo que Dios puede hacer cuando encuentra corazones rendidos. Únete a esta comunidad de creyentes hambrientos y dispuestos. Hazlo ahora, porque tu fe necesita ser alimentada continuamente. Y nosotros estamos aquí para eso. La historia de T.L. Osborne no es solo una biografía inspiradora, es un llamado profético para esta generación. Vivimos en tiempos donde, una vez más, la iglesia se ha adormecido en la comodidad, donde el evangelio ha sido reducido a motivaciones psicológicas y técnicas de superación personal, donde el poder del Espíritu Santo ha sido reemplazado por programas, estrategias de marketing y entretenimiento religioso, donde los púlpitos están llenos de oradores elocuentes, pero vacíos de unción, donde las multitudes asisten a servicios, pero salen igual de vacías, enfermas, atadas, sin transformación real. Y en medio de este panorama desolador, el clamor de Dios resuena igual que en los días de Osborne. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E.L. Osborne aprendió en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial que el mundo no necesita más religión. Necesita un Salvador vivo, un evangelio poderoso, una iglesia llena del Espíritu Santo. Aprendió que los métodos humanos, por sofisticados que sean, jamás podrán reemplazar la demostración del poder de Dios. Aprendió que la sanidad, los milagros, las señales y prodigios, no son opcionales, sino parte esencial del evangelio completo. Y aprendió que solo aquellos que pagan el precio en el lugar secreto, que lloran por las almas, que se humillan ante Dios con quebrantamiento genuino, son los que cargan la autoridad para representar al Rey de Reyes en esta tierra. Hoy, más de una década después de su partida, el mensaje de T.L. Osborne sigue siendo relevante, sigue siendo urgente, sigue siendo necesario, porque el mundo sigue lleno de ciegos que necesitan ver, de cojos que necesitan caminar, de endemoniados que necesitan libertad, de enfermos que necesitan sanidad, de perdidos que necesitan salvación. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a llevar ese evangelio con poder. No con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. No con marketing religioso, sino con lágrimas de intercesión. No con construcción de imperios personales, sino con vidas rendidas en el altar. Dejas un amén, si crees que este mover puede suceder hoy. Si crees que Dios no ha cambiado. Si crees que el mismo poder que fluyó a través de T.L. Osborne puede fluir a través de ti. T.L. Osborne solía decir, el problema no es que Dios no quiera sanar, el problema es que la iglesia no cree que Él pueda hacerlo hoy. Y tenía razón, hemos domesticado al Dios Todopoderoso, lo hemos encerrado en teologías cómodas que justifican nuestra falta de poder, hemos racionalizado la ausencia de milagros, diciendo que fueron solo para la era apostólica, hemos aceptado la derrota como si fuera voluntad divina. Y hemos vivido vidas cristianas mediocres, sin victoria, sin autoridad, sin impacto. Pero T.L. Osborne nos dejó un testimonio contundente de que no tiene que ser así, que Dios sigue siendo el mismo, que su palabra sigue siendo verdad, que su poder sigue estando disponible, y que cualquiera que se atreva a creerle, a obedecerle, a rendirse completamente, verá su gloria manifestarse. La pregunta que resuena en este momento es, ¿tú serás uno de ellos? ¿Serás parte de esa generación que no se conforma con religiosidad muerta? ¿Serás uno de esos que paga el precio en el lugar secreto para ver el poder de Dios en lo público? ¿Te atreverás a creer que lo que Dios hizo con T.L.
Osborne puede hacerlo contigo, no porque seas especial, no porque seas perfecto, sino porque Él es fiel y busca vasos rendidos. T.L. no era un superhombre. Era un hombre común que tuvo un encuentro extraordinario con un Dios todopoderoso. Y ese mismo Dios te está llamando hoy. El legado de T.L. Osborne vive en cada creyente que se niega a aceptar una fe sin poder. Vive en cada pastor que ora por los enfermos esperando milagros. Vive en cada evangelista que predica en las calles con autoridad. Vive en cada intercesor que llora por las naciones. Vive en cada joven que se levanta con fuego santo, diciendo, heme aquí Señor, envíame a mí. Ese es el verdadero legado. No los edificios ni las organizaciones, sino las vidas transformadas y la pasión por ver el reino de Dios avanzar con poder. T.L. Osborne jamás olvidó lo que vio en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Jamás olvidó el sufrimiento humano, la desesperación, el clamor por esperanza. Y jamás olvidó el mandato divino que recibió en Portland en 1947. Esas dos experiencias lo marcaron para siempre. La guerra le mostró la necesidad. El encuentro con Dios le mostró la solución. Y el resto de su vida fue simplemente la manifestación de esa revelación. El Evangelio de Jesucristo es la única esperanza para un mundo desesperado. Y ese Evangelio debe ser predicado no solo con palabras, sino con poder, con demostración del Espíritu Santo, con señales, con prodigios, con milagros que confirmen la palabra. Hoy mientras lees esta historia, el mismo Espíritu Santo que ungió a T.L. Osborne está presente aquí, está buscando corazones sedientos, está llamando a una generación que se atreva a creerle, está preparando una nueva ola de avivamiento que sacudirá naciones enteras, y tú puedes ser parte de ella. Pero la decisión comienza en tu altar, comienza cuando apagas el celular, te arrodillas y le dices a Dios con sinceridad: Señor, me rindo. Ya no quiero una fe tibia, ya no quiero conformarme con mediocridad espiritual. Quiero tu fuego, quiero tu unción, quiero ser usado por ti, aunque me cueste todo, aunque tenga que morir a mí mismo, aunque tenga que enfrentar oposición. Heme aquí, envíame. Si esa oración está naciendo en tu corazón,